¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Los días van pasando, se va acomodando un poco nuestro país, se van resolviendo algunos temas, se van pacificando las diferentes regiones y eso para nosotros es un verdadero privilegio. Creo que no valoramos la paz, no valoramos la serenidad, la calma, en tanto y en cuanto no la perdemos. Y cuando la perdemos, recién viene una desesperación, una ansiedad, una preocupación infinita para poder recuperarla. Y cuando la recuperamos, recién respiramos tranquilos y decimos, bueno, pues habrá que empezar a hacer el recuento de los daños. Le doy la más cordial bienvenida al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Israel Centellas, un amigo del programa, un hombre que siempre viene y nos apoya, nos orienta en diferentes temáticas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Israel. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre estar en tu panel y bueno, o sea, hablar de temas de coyuntura, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Bueno, se hizo la transición, se hizo nosotros habíamos hablado inclusive antes de que sea posesionada Yanine, se logró esto, Yanine ya es presidenta, de repente habían otras opciones y afortunadamente no se las tomó. Cuéntame un poquito de eso. Sí, en realidad ha habido un momento en que había la posibilidad de que un mando militar y cívico se hagan cargo del país y eso hubiera roto totalmente el orden constitucional. Esa era una opción, un mando entre civil y militar sea posesionado para llevar adelante no sé, este periodo. ¿Te imaginas lo que hubiera significado eso? Ese era un gobierno de facto, totalmente, o sea, porque no estaba avalado en la Constitución, pero sobre todo cuando los entes militares o cuando las instituciones militares se hacen cargo de un país, es que ya estás viviendo en un gobierno de facto, o sea, porque la fuerza impera ante las salidas que existen constitucionalmente, ¿no? Peor cuando se trata de un momento en el cual los bolivianos tenemos todavía fresca en nuestra memoria el hecho de que hayan habido gobiernos militares, además una cadena de ellos completamente traumático para nosotros, y que vuelvan, no importa cómo, hubiera sido difícil. Claro, tanto hemos reivindicado desde 1982 de que tengamos democracia acá en Bolivia y que ahora estemos con esto, o sea, que volvamos a lo mismo, sería retrógrada para nosotros, y por eso es que había que verle una salida constitucional, pero no solamente basada en la Constitución, sino en el reglamento de debates de la Cámara de Senadores y de Diputados, y en ese rango, pues la traslación le correspondía a Yanine Áñez. Lo cual era absolutamente constitucional y mucho más difícil, digamos, de cuestionarlo. Claro que sí, es totalmente constitucional, apegado a las normas jurídicas, a las normas de la Constitución como ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, pero también como el reglamento de debates que tienen en la Cámara de Senadores, que establece también la traslación y su jerarquía que tienen, ¿no? Ante la falta de la presidenta, vienen los dos vicepresidentes, uno de ellos ya había renunciado, entonces llegaba a Yanine Áñez directamente, y ella ha hecho que opere no solamente el artículo 169, ya cuando Evo Morales pidió asilo en México, operaba lo que establecía el artículo 170, por lo que, por un principio... Que en ese vacío de poder, que en ese vacío de cabeza, teníamos la autoridad y la posibilidad de poder hacer lo que se hizo, ¿sí? Exacto, o sea, por un principio que se maneja, que es el principio de inmediatez, de que un Estado, un país no puede estar sin cabeza por tiempo indefinido, y por lo tanto, por eso es que de facto tienes que asumir el cargo. Y en ese caso muchos le cuestionaron a ella, ¿y por qué se autoproclamó? O sea, porque ella prácticamente claro, nadie suspendió. le puso la medallita, nadie le puso la banda presidencial, todas esas formalidades protocolares, que claro, que se pueden dar en un momento de serenidad, de calma y de una transición natural, pero no era un momento de ¿no es cierto? No era, y obviamente ha hecho lo que correspondía, y obviamente hoy en día creo que ya ha llegado a avalarse por todas las instituciones y también por la comunidad en su generalidad, entonces ya... Inclusive la comunidad internacional, ¿no? Y eso es muy importante, a nivel, es muy importante porque ha habido momentos en los que los mismos embajadores tenían otro discurso con lo que era la presidencia, y ahora están manteniendo el mismo, son nuestros representantes ante organismos internacionales y tienen que manejar la misma política que existe dentro del país, ¿no?
Ahora, me preocupa que me cuentes, porque ya estamos ahora contando, ¿no es cierto? Es como cuando ya terminó todo y nos sentamos, y te acuerdas cuando esto, y te acuerdas, es como ya haber concluido esa etapa. Me asusta cuando me dices que se pudo haber tenido un gobierno militar. ¿Habían esas opciones? ¿Habían ideas? ¿De dónde venían? ¿Eran del propio Parlamento? ¿De dónde venía una idea tan bizarra como esa? Es que no había otra opción. Obviamente los mismos asambleístas no veían otra opción. Tal vez por el momento de crisis que se... A los propios asambleístas. No te permitía pensar lo mismo. También algunos miembros de los comités cívicos que nos decían a nosotros, ¿no? O sea, pronúnciense respecto a cuál es la salida, o realmente tenemos que aceptar que los militares se hagan cargo. En ese momento estaba el general Calimán, que tenían algún tipo de susceptibilidad, pero ha salido como un caballero, ¿no? Entonces, pero en realidad había ese tipo de susceptibilidades. Lo que pasa es que tampoco ya nos podemos dar esos gustos, ¿no es cierto? Tenemos una mirada internacional, tenemos una historia, tenemos procedimientos. Qué terrible hubiera sido, de verdad. Sí, la verdad hubiera sido nefasto. Y yo creo que ahí la gente hubiera salido, el remedio hubiera sido peor que la enfermedad. Correcto, ¿no? exacto. Y en ese sentido había que ver la salida constitucional. Lo mismo que está pasando ahora. Sí, digamos, justo ¿no? a eso iba, y mira, permíteme, voy a tomar esto. También podían haber entrado, ya tomado posesión, y por decreto haber convocado a un tribunal constitucional, a un tribunal electoral y todo eso. Sin embargo, de nuevo se apegaron estrictamente a la Constitución y de nuevo lograron un consenso, ¿cierto? Cierto. Porque nosotros dijimos, o sea, lo primero que tiene que hacer es un proyecto de ley. Y me decían, pero qué inocente que eres. O sea, realmente ellos no lo van a hacer. No lo van a hacer porque va a tener que ser por decretos, no, tiene que ser por ley. Si realmente queremos cumplir la Constitución... No confiaban en lo que correctamente se decía, ¿no? Es que tiene que ser eso, o sea, si hemos cuestionado tanto que no se haya cumplido la Constitución, de que no hayamos vivido en un Estado democrático, constitucional de derecho, y que ahora queramos hacer lo mismo, ya sea por la necesidad, o sea, tal vez la necesidad nos hubiera llevado a hacer los decretos supremos bajo el precedente que ya Rodríguez Belcé había generado, claro, porque había un precedente, pero además estaba avalado por una sentencia constitucional 96-2004, ¿no? Que ya establecía un margen de poder dar lugar a aquello, pero lo óptimo era de que exista un consenso, porque si no, no hubiera tenido sentido la Asamblea Legislativa en ninguna ley. Claro, pero también como te han dicho, y yo soy de la vieja política y conozco las prácticas, también uno se imagina que iba a entorpecer el MAS hasta el último minuto y su bancada no iba a dar ni un minuto de tranquilidad e iba a entorpecer todas las acciones, cosa que no sucedió. Yo tenía otra lógica. A ver, ¿cuál es tu lógica? Ellos, en realidad, como movimiento al socialismo, quieren limpiar su imagen, quieren limpiar. Y la única forma de limpiar es hacer las cosas de forma correcta. Entonces, por eso es que tenían que dar viabilidad a este proyecto, que no era un proyecto de la oposición o que ahora está ya en el gobierno. De los bolivianos. Era de los bolivianos, todos queríamos pacificar. Queríamos electoralizar el ambiente, porque que estén pensando ya en elecciones y no estén pensando en cercar, no sé, en generar caos, porque todo hemos vivido tiempos que realmente yo ahorita me acuerdo cuando los he conocido a mis vecinos, pero saliendo toda la noche hasta las 5, 6 de la mañana y a cada rato poniéndonos alertas de que estén viniendo personas. O sea, creo que eso no deberíamos haber vivido, ¿no? Y realmente salíamos todos, pero eso nos ha unido también como personas, como zonas. Sí, yo salía de mi casa y mis vecinos no me dejaban salir. No vayas, Verónica, no vayas. Le decía, no pasa nada, no vayas al canal de Ja, y me trancaban en uno y otro lugar. Mi familia no me dejaba salir y yo tenía que venir acá a trabajar. Es que ha sido momentos impresionantes, de verdad, ¿no? Sí, ¿no? Le hemos pasado muy mal. Sin embargo, interesante tu postura cuando me dices que el movimiento al socialismo tenía la intención de limpiar su imagen, claro, y de quedar de la manera más constitucional y respetuosa posible. Y justamente hoy día lo que yo quería era tratar un poco qué pasó con el IPSP, que era originalmente el movimiento al socialismo, que era el instrumento por la soberanía de los pueblos. ¿Qué pasó con ese original proyecto que hubo?
No, yo creo que quedó en un instrumento, pero para otras personas que eran políticos más conocidos y ¿verdad? realmente se han aprovechado del movimiento al socialismo y ha sido una palestra para los mismos. Pero te das cuenta que hace mucho se hablaba de que el movimiento al socialismo no participe, que se anule las elecciones y que se le quite la personería. Hoy en día, ¿qué es lo que han ganado estas personas al dar curso a estas leyes? Van a participar en elecciones. Así es. Y van a ser parte de la terciarización de todas estas elecciones. Lo único que se habría dicho en todo caso es que ellos no van a poder participar los que Morales y Álvaro García. Correcto, que ya habían tenido no dos gestiones y que no tendrían que estar, porque además se está respetando la Constitución, ¿cierto? Claro, eso es lo obvio, lo que se tendría que haber hecho siempre, de haber respetado la Constitución. Y no lo han hecho y han querido, por angustia, me imagino, de poder pues continuar con esto, y la gente misma ha indicado que no se puede. Doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, Diego Ayo, que viene de tan lejos de la zona sur. Todo tranquilo, llegaste en paz, ya no hay pues mucho conflicto, salvo las trancaderas de siempre, digamos. Diego Ayo, ¿cómo estás, Dieguito querido? Vero, qué gusto estar contigo, un enorme privilegio, ¿no? Un saludo muy cordial. Para mí, en todo caso, un gusto tenerte. Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados. Qué falta de respeto, ¿Sí? por supuesto que sí, Israel, qué gusto. Bueno, qué gusto verte, además te he escuchado. Y sabes que justo estábamos hablando de esa opción, ¿no? Que estábamos dudando de la posibilidad de que en determinado momento se logre este acuerdo y que casi por unanimidad. Y Israel decía algo que va perfecto con la idea que yo tenía de hacer el programa hoy, que es que el MAS quería reivindicarse de alguna manera, ¿no es cierto? Y lo hizo desde el Parlamento, mientras de pronto habían otras voces que estaban haciendo canallada y media. ¿Estamos en lo correcto? Diego, ¿cuál es tu lectura? A ver, acabo de terminar un libro de Fernando Mayorga, que es un intelectual muy cercano al MAS, es un intelectual del MAS, podríamos decir, y que él nos comenta en un texto donde analiza distintos aspectos. Analiza, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, analiza, por ejemplo, todo lo que ha sido el manejo de los hidrocarburos, ¿no? Etcétera, etcétera. En todo este análisis nos deja constancia de que lo que realmente gobernaba era un binomio presidencial, era el binomio presidencial, eran dos personas. Es decir, jamás, pero de los jamases, esto tiene que saberlo la gente, se ha hecho caso a la existencia de una asamblea legislativa. Se ha tomado en cuenta la percepción, por ejemplo, de una Eva Copa. Querida Evita, a ver, quiero saber tu opinión. Eso jamás ha existido. Pero no podían haber librepensantes, pues. ¿Cómo se te ocurre? ¿Te acuerdas? Decíamos, ¿te acuerdas? Por supuesto que Pero sí. eso dijo, no pueden haber librepensantes en el partido. Exactamente. ¡Wow! ¿Te acuerdas? Entonces, claro, leyendo este libro que parece una elegante apología del régimen, porque lo muestra como algo normal, ¿no? Que existe un binomio presidencial, parece algo substancial a la política, parece algo normal en democracia, pero por supuesto que no es normal. Es un rasgo autoritario, no consultaba ni siquiera con sus ministros, por decirlo así. Es decir, existía básicamente... Bueno, ¿y pues para qué habían, por ejemplo, los gabinetes? ¿Para rendir informes solamente? ¿No era de interactuar, de tomar decisiones? Evo Morales es una persona tremendamente inteligente y tremendamente astuta, entonces por supuesto que se nutría de muchísimos informes y muchísima información. Ya. Pero el que toma la decisión final, además lo dice él en el libro, ¿no? Antes de dormirme, duermo bien, pienso bien las cosas y yo decido, ¿no? Evo Morales decía Evo eso. Morales decía eso. Mira, ¿no? lejos de lo que la gente pensaba... Es un presidencialismo monárquico, como dice Fernando Mayorga, ¿no? Sin embargo, mucha gente pensaba que el presidente no decidía nada. Mucha gente decía, ¿no es cierto? Aquí los que hacen todo son sus bases y él nunca toma decisiones de nada. Yo tuve la suerte de trabajar, bueno, de dar clases, de estudiar con gente de altos estudios, y uno de sus edecanes me dijo, qué equivocada está la gente. La gente piensa que don Evo no decide nada. ¿Y sabes qué? Él decide hasta lo mínimo. Yo le decía, ¿estás seguro? Pero me decía, yo he vivido al lado de él todo el día. Sí. Yo sé que él decide. Sí. No es cierto que se lo ha tomado decisiones como nosotros intuíamos, pero además en una concepción altamente, yo diría todavía racista, ¿no? No, él no decide nada, él no sabe nada, él no entiende nada. Mentira, él sabía, decidía y tomaba decisiones. ¿Coincides?
Sí, sí, no, o sea, sé que una gran mayoría de las decisiones las puede haber tomado él, pero tenía un entorno, y ese entorno también tenía formas y políticas de poder hacer, o sea, muchas persecuciones que se ha dado en contra de gente que era, pues, contra el gobierno. Yo creo que ha sido decisión no tanto de él, sino de las personas que generan entorno. Por eso no me llama mucho la atención el tema de que el actual ministro de gobierno trate de buscar a ciertas autoridades para meterlos a la cárcel. O sea, ¿no? Entonces, porque hay un interés, porque les han hecho daño hasta a sus familias, ¿no? Y eso ya es algo personal, ¿no? O sea que habría un equilibrio en todo caso para ti. Sí, o sea, él ha tomado muchas decisiones, pero tenía un entorno muy cerrado, muy cercano, que pues tampoco le dejaba ver alguna realidad que nosotros vivíamos. Por ejemplo, yo te hablo del tema que hemos podido vivir persecuciones en el tema judicial. Tal vez él mismo no conocía algunos pormenores de las personas como tal, pero lo han hecho. Y pues han tomado ciertas decisiones el grupo de poder que tenía a su lado, ¿no? Cierto, ¿no? Sí. O pero sea, diferenciemos. Sí, a ver, ok. ¿Este es el de Mayorga? No. Querido Israel, no. No. Este es un texto alucinante de Zygmunt Bauman. Okay. Diferenciemos, porque yo creo que múltiples decisiones, por supuesto, la ha tomado una Gabriela Montaño, por supuesto, la ha tomado un Héctor Arce, si tenían un enorme poder, eso está clarísimo, ¿no? Pero las decisiones trascendentales, por ejemplo, sobre hidrocarburos, por ejemplo, sobre la Asamblea Constituyente, no tienen lugar eso a conversación. Eso decide una sola persona, y esa persona se llama Evo Morales, posiblemente en consulta con lo que ha sido el vicepresidente, en esta suerte de binomio presidencial, ¿no? Pero básicamente las decisiones más importantes, más relevantes, las han tomado dos personas en el curso de los últimos 14 años. Es muy importante mencionar algo, que Evo Morales dice: me duermo y decido al día siguiente, más o menos en función a lo que sueño, decido. Esto es muy decisión al tincazo, no hay racionalidad, no hay una suerte de, podríamos decir, cientificidad en la toma de decisión. Nada, es tincazo, ¿no? A ver qué me suena, cómo están las cosas, le meto, ¿no? Entonces, así hemos sido gobernados durante 14 años, es decir, el retroceso que hemos vivido es enorme. Sin embargo, había un entorno, y eso nadie lo puede negar. Por supuesto que sí. Y había un entorno que de pronto, ya que el presidente no se ocupaba, digamos, de todos los temas de justicia, había alguien ahí que estaba trabajando en los temas de justicia. No se podía ocupar en todos los temas de, qué sé yo, no se me ocurre, pero había un entorno. Ahora la pregunta es, ¿ese entorno era altamente empoderado o había cierto temor al líder de no hacer algunas cosas? ¿Qué dice Mayorga? Me encanta esa referencia. Lo que dice Mayorga tiene mucho que ver con la elección de Salvador Romero. La elección última nos muestra que se puede rescatar a los mejores independientemente del color que sean, independientemente de su procedencia. Salvador Romero seguramente es el mejor analista electoral del país, es la persona que más datos tiene. Me acuerdo yo que con gran sorpresa y con gran admiración comprobaba que su primer texto, su gran texto seminal, Geografía Electoral en Bolivia, ha sido escrita a los 21 años, ¿no? Sí. Entonces el hombre definitivamente es pues la persona correcta para el puesto. Estamos cambiando la sumisión absoluta, porque cuando tú dices había entornos empoderados en los temas que le concernía al presidente o que les concernía a ellos. Se ha cambiado la meritocracia por la lealtad absoluta. Esto es muy importante de decirlo a la gente. Es decir, la lealtad absoluta implica que tú puedes ser bastante miserable en tus opiniones, pero bastante leal, y te dejamos ahí, no importa. Es más, sería bueno que tengas alguna impronta, algún prontuario, claro, carcelario, porque así eres más fácilmente chantajeable. Así estás empezando a hablar fuerte, ojo, puedes entrar a la cárcel, papá, ¿no? Entonces, más bien se ha ido deteriorando esto, ha ido cayendo. Lo que nos dices, pero es que ha sido así. Acordate tú, por ejemplo, el ejemplo que charlábamos con mucho detenimiento es el del presidente el defensor del pueblo, ¿se acuerdan ustedes, no? Claro, Villena. No. El último hace... claro, el defensor del pueblo. Es que ya por suerte no es recordable su nombre. Qué bien no acordarnos su nombre. Mira qué terrible. Sensacional. Que no es Sensano. Ya, okay. Tesanos. Estaba cerca. Estaba cerca.
Pero este señor está clarísimo que lo que predominaba era la lealtad absoluta, ¿no? No había criterios técnicos de por medio. Es decir, hemos cambiado. Ahora, no, tampoco. El hombre venía de tenía un excelente currículum. Claro, ¿qué tiene que ver eso con su comportamiento? Que sí tenía un respaldo. Seguro, un respaldo. Pero en todo caso, su comportamiento no tenía nada que ver con ese currículum. Su currículum lo ha guardado bien bonito en caja, ¿no? Y ha dicho, aquí yo soy leal, no importa si soy bachiller, no importa. Aquí yo soy un soldado de Evo Morales. Este tenía los dos elementos, tenía un buen currículum y además una extrema lealtad, dices tú, en todo caso, ¿cierto? No, yo digo extrema lealtad, el buen currículum lo guarda, digamos, ¿no? Yo creo que realmente hemos caído en esa lógica de aceptar lealtades absolutas, ¿no? Esto es muy grave para un Estado, para el funcionamiento de un Estado. Todo ha girado en torno a Evo Morales. Y eso me lleva a la segunda media hora del programa, donde yo quiero entender qué ha sucedido con el instrumento por la soberanía de los pueblos. Esa construcción política fascinante que no se había dado nunca, que fue parte de mi tesis de doctorado, cuando yo decía, por primera vez los grupos sociales encuentran, además de Condepa, ¿no?, encuentran un canal democrático para hacer realidad sus exigencias. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuándo se transformó en ese otro más, que era más bien un Frankenstein muy lejano a ese primer objetivo tan digno que había habido? Déjenme hacer una pausa y a la vuelta empezamos a analizarlo. Ya volvemos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Katari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial, televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el 7º no lo pagas. Paga 6 meses y el 7º no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.